Bienvenido a una pregunta práctica de matemáticas SAT. En esta pregunta, se nos pregunta cuántas raíces reales únicas tiene la ecuación, y es igual a x al cuadrado menos 10x más 25. Hay varias formas de abordar esta pregunta, pero lo más importante para recordar es que las raíces o ceros reales de una ecuación ocurren donde y es igual a 0. Entonces, para encontrar las raíces reales, estableceremos y igual a 0 y resolveremos x, lo que significa que desea resolver la ecuación 0 es igual a x al cuadrado menos 10x más 25. Ahora debería mencionar que esto podría haberse escrito utilizando la notación de función, donde en lugar de y tenemos f de x, pero dado que y es igual a f de x, el proceso sería el mismo. Estableceríamos f de x igual a 0 por la misma razón por la que estableceríamos y igual a 0. Y ahora para resolver esta ecuación cuadrática, veamos si podemos factorizar el lado derecho. Si tiene factor, factorizará en dos factores binomiales, donde los primeros términos en los factores binomiales serían de los factores de x al cuadrado, que son x, y los segundos términos de los factores binomiales serían los factores positivos 25 que se suman a los negativos 10. Bueno, negativo 5 veces negativo 5 es igual a 25, y negativo 5 más negativo 5 es negativo 10, entonces tenemos menos 5 aquí y menos 5 aquí. Observe cómo, en este caso, tenemos dos factores iguales, lo que significa que este es un trinomio cuadrado perfecto, y si quisiéramos, podríamos escribir esto como 0 es igual a la cantidad x menos 5 al cuadrado. Esto solo será 0 cuando x menos 5 es igual a 0 o cuando x es igual a 5 positivo. Observe cómo solo tenemos una raíz real única. Y por lo tanto, nuestra respuesta es C1. Ahora también debo mencionar que en álgebra, porque tenemos dos factores de x menos 5, aunque solo tenemos una raíz real única, a menudo decimos que esta raíz también tiene multiplicidad porque hay dos factores de x menos 5. También podríamos haber encontrado las raíces gráficamente. Si graficamos la ecuación dada, podemos determinar dónde y es igual a 0, determinando las intersecciones x. Dado que cualquier punto en el eje x, la coordenada y sería 0. Así que vamos a ver esto gráficamente también. Entonces presionaremos y es igual, y tenemos y 1 es igual a x al cuadrado. Menos 10x. Más 25. Para asegurarse de tener la ventana estándar, presione SOM 6. Observe cómo esta parábola solo tiene una intersección x aquí, donde toca el eje x. Parece que este sería el 50. Verificar nuestra raíz, pero también usemos una tabla para asegurarnos de que sea cierto. Presione el segundo gráfico. Observe que si nos desplazamos hacia abajo hasta 5, cuando x es 5, la coordenada y es 0. Verificar lo que encontramos algebraicamente. Y si estos dos métodos no fueran suficientes, también podríamos usar un discriminante para determinar el tipo, y el número de raíces que tiene esta ecuación. Así que también revisemos eso. El discriminante es parte de la fórmula cuadrática. El discriminante es en realidad la parte debajo de la raíz cuadrada, o la expresión b al cuadrado menos 4ac. Según el valor de esta expresión, podemos determinar el número y el tipo de soluciones, o en este caso, raíces. Si el discriminante es mayor que 0 y es un cuadrado perfecto, tenemos dos soluciones o raíces reales. Si el discriminante es mayor que 0 y no es un cuadrado perfecto, tenemos dos soluciones o raíces reales irracionales. Y si el discriminante es igual a 0, que debería ser lo que tenemos una solución o raíz racional real. Y si el discriminante es negativo, tenemos dos soluciones complejas o raíces. Volviendo a nuestro problema. Si determinamos los tipos de soluciones para nuestra ecuación aquí, también sabremos los tipos de raíces para la ecuación dada. Mirando esta ecuación aquí, a es el coeficiente de x al cuadrado, entonces a es igual a 1, b es el coeficiente de x, que es negativo 10, y c es igual a la constante de 25. Usaremos estos valores de a, b para determinar el valor de nuestro discriminante, que nuevamente es b cuadrado menos 4ac. Entonces tendríamos 10 al cuadrado negativo menos 4 veces a, que es 1, multiplicado por c, que es 25. Bueno,
10 al cuadrado negativo es 100, menos 4 veces 1 por 25 también es 100. 100 menos 100 es 0, verificando que solo tenemos una solución real. O en este caso, una raíz real. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.